Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas, comentarios y respuestas. Aquí tenemos ya algunas, sin embargo, le queremos recordar a los asistentes que pueden utilizar el chat para formular sus preguntas o sus comentarios y, por favor, en caso de que el nombre no esté muy claro con que están ingresando a la plataforma Zoom, entonces identifíquense para poder saber quién hizo la pregunta. Tenemos aquí a Pedro Rada. Dice primero saludos a los conferencistas desde España. Ah, Y una Pedro. Saludos, Pedro, y después profesor de generaciones completas. viene la pregunta dirigida al profesor Leonardo. Dice, en Venezuela no existe data fiable. ¿Consideras que se puede realizar estudios de planificación de mediano y largo plazo o solamente de corto plazo? Adelante, ingeniero Leonardo. Hola, Pedro. Sí, te cuento. De lo que yo he visto recientemente es que muchas, digamos, fabricantes, iniciativas han estado en el corto plazo, ver qué se puede rehabilitar del sistema existente. Definitivamente, cuando tú ves las tecnologías o los activos de la nación, por ejemplo, en este anuario estadístico creo que hablaban, si no me falla la memoria, de 35 gigavatios instalados. Pero ¿cómo se ve que no está en la letra pequeña? Esos son 35 gigavatios que se llegaron a instalar en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay unas plantas que aparecen ahí que ni siquiera están en la fundación, se las llevaron, las canibalizaron. Entonces, esas, por ejemplo, no se pueden rehabilitar. Punto. Entonces, para un estudio a largo plazo, lo primero es hacer un diagnóstico de lo existente. Entonces, hay otras iniciativas que se han dedicado a eso, en ver, y con asistencia de los fabricantes, ojo, qué se puede rehabilitar y qué no, cuánto cuesta y en cuánto tiempo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, definitivamente, para un estudio de largo plazo, el punto de partida sería ese, de lo existente que se pueda rehabilitar. Bueno, ¿cuáles serían los costos de operación, eficiencia, disponibilidad, confiabilidad? Casos, por ejemplo, que lo vamos a ver también con la conferencia del ingeniero Marín, eh, que comanda actualmente el sistema eléctrico venezolano, es la Hidro, el desarrollo de Caroní. Entonces, es ver todas las plantas, sin hablar de Tocoma, Manuel Piar, eh, se pueden rehabilitar, están, cuánto tiempo demora, hay que sacarla de servicio, hay que darle mantenimiento mayor, eh, pero definitivamente algo que tiene que entrar como premisa que esté disponible en el mediano y largo plazo. Eso por empezar por la más grande. Y definitivamente sí. ¿Por qué? Ese es mejor un punto de partida para una planificación de mediano y largo plazo con lo que se pueda utilizar. Ese sería el punto de partida y, de nuevo, con estructura de costos, ciclos de mantenimiento, los combustibles que se pueden utilizar, eficiencias y red, etcétera, y darle paso a, como entrada a los estudios de mediano a largo plazo. Lo primero, definitivamente, es diagnóstico. Creo que le había comentado. Ah, caramba, ya. Ah, ¿qué dice aquí? Déjame ver si lo coloco aquí. Ta, ta, Muchas ta, ta, gracias, ta. Leonardo, y muchos saludos. No, gracias a ti. Bueno, tú estás para dar esta clase también o para hacerlo conversatorio. El, Sí, am, pero ya se me está y, olvidando un poco. sí, pero tú eres tú eres de los apasionados en esto. La última lámina que puse, definitivamente el sector eléctrico venezolano es algo que a muchos de nosotros nos picó el gusanito positivo y somos apasionados de esto. Yo sigo firme creyente de que se puede hacer de todo de una forma más eficiente, estructurada, bonita. Pero esa parte que comentas, Pedro, está aquí. En los estudios iniciales de iniciales con planificación de mediano y largo plazo incluyen qué es lo que está disponible, una auditoría de lo que se puede hacer. Esto es un número, yo le puse un año, pero probablemente pudiera hasta demorar más que eso. Gracias, Pedro. Bien, vamos a continuar con las preguntas.
Tenemos acá, es un comentario que hace Gustavo Majano. Dice, creo que es muy oportuno el tema que nos convoca. Está muy deteriorado el sistema eléctrico. Se evidencia que no es solamente el presupuesto, hay necesidad de administración y la conciencia del tema. Gracias por la orientación. De todas maneras, el ingeniero Leonardo Venegas, si quiere Sí, complementar, adelante. sí, te comento, totalmente de acuerdo. Pero la presentación va más orientada desde ahorita y poniéndonos 4 o 5 años más adelante, porque la diagnóstico actual de cómo está, por qué está, y qué se puede hacer, es objeto de otra, de otras ponencias. Y en particular el por qué está así, bueno, si nos quedamos en eso de por qué está así, no hacemos nada. Este, Viendo lo práctico, por lo menos en esta, es ver a futuro qué es lo que pudiera hacerse para que fuera el sistema robusto, confiable, competitivo, eh, y todo eso. Porque, por ejemplo, también lo mencioné y comentando lo que tú dices, es quién paga la cuenta. En todos los sistemas eléctricos de la región terminan siendo sustentables, no por la parte ambiental, no, sustentable financieramente sustentable. Entonces, si alguno se atreve a ponerle un número a esto, de recuperar el sistema y lo dividen entre los usuarios, hablando de usuarios residenciales, industriales, comerciales, la cuenta no da. Entonces, eso es objeto de otra discusión completa. ¿Cómo recuperar el sistema eléctrico desde ahorita en adelante? Es un análisis y un hilo completamente complementario. Quizá como cordón vital de todo lo que hablemos nosotros de generación o transmisión o renovable, etcétera, la parte comercial. Gracias. Muy bien. Tenemos también aquí, eh, es una pregunta que hace Rafael Dávila. Dice, ¿considera usted que la generación de electricidad debe estar en manos del Estado, dejando la distribución al sector privado, o puede variarse este esquema? Y después él complementa diciendo ello considerando los distintos escenarios producto de posibles cambios políticos con las próximas elecciones presidenciales. Bueno, a ver, eso conectado con la última parte de lo que comenté anteriormente. Eh, ¿La hace el Estado, la hace el inversionista? La primera pregunta, no pregunta, reflexión, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cómo se paga? Insisto de nuevo, cualquiera que tenga una calculadora, saque la cuenta, póngale un número que ustedes quieran, rehabilitar el sistema eléctrico, y lo divide entre 30 millones de personas o entre tantos usuarios, y le va a dar un número impresionante. Em, ¿Quién asume la cuenta? Es algo discutible. Por ejemplo, conectando, puede ser otra línea de desarrollo de proyectos fascinantes. Ok, imaginemos que usamos un esquema mixto como el de México hace años atrás, el de CFE, la Comisión Federal de Electricidad, donde el Corpo Elec de allá, que se llama CFE, es público y había o hay generación privada en generación primaria. Entonces, por ejemplo, ellos lanzaron muchísimos proyectos o PPA, contratos de suministro de electricidad que eran privados a unos costos de instalación sumamente competidos, con contratos de suministro de 25 años hasta 25 años y un costo de electricidad bastante bajo, pero el desarrollador tenía la garantía de pago del ente contratante. Entonces ahí no, fíjate que estoy viendo un extremo, perdón, no un extremo que sea totalmente privado, totalmente público. Ese es un ejemplo que puede ser algo al medio. Y, pero allá habían garantías de pago, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, que en el momento que se firmaba un contrato de suministro con el ente contratante, pues eso era totalmente bancable y se podía financiar. Eh, ¿Cómo hacerlo en Venezuela? De nuevo, eh, un objeto que lo primero es ver de qué tamaño es esta cuenta de rehabilitar el sector, por un lado, en el corto y mediano,
y en el posterior es de mediano a largo plazo cuánto necesita. No es una respuesta trivial, es lo que te quiero decir. Muchas gracias. Aquí tenemos también una pregunta que formula Carlos Pérez Mibeli. Dice, referente al tema del plan estratégico para Venezuela, ¿se contempla la rehabilitación de unidades térmicas existentes? Eh, Creo que se refiere, si se refiere a la presentación, aquí no he hablado de ningún caso específico. Lo que, a ver, lo que le comentaba es que como punto de partida es diagnóstico del sistema actual y que se pudiera rehabilitar, que tenga sentido rehabilitar. Si no tiene sentido rehabilitar, por ejemplo, el caso de memoria y cuenta de Corpoelec del 2013, donde se mencionan plantas que ni siquiera están los equipos en fundación, pues no, esa no. Pero si hay de repente un equipo que tiene una salida forzada porque la rehabilitación cuesta 100, 150, 200 dólares por kilovatio rehabilitado y se puede rehabilitar en 4, 6, 8 meses, pues por supuesto que tiene sentido. Eso respecto a costo de rehabilitación. Cuando vamos a otra materia más arriba de la parte térmica de la eficiencia térmica, estamos hablando que en Venezuela en general, no siendo casos particulares, estamos generando ¿a cuánto? A 28, depende si vamos a las unidades más viejas o las más eficientes, entre 28, 30, 32% de eficiencia térmica con diésel, que tiene unos costos para el país, póngale usted el número, 8, 10, 12, 15 dólares por millón de BTU. En ciclo simple, que quizás lo más lógico es operar con combustible que sea más económico, aunque sea importado, hablo del gas, y eso tiene unos beneficios para la nación grande. En conclusión, yo sí diría que claro que vale la pena rehabilitar algunos activos de la nación, por supuesto que sí, y que hagan sentido rehabilitarlos. No, yendo al extremo, no rehabilitar aquello que aparecen como planta eléctrica X y el asset, el activo, no está ni siquiera en la fundación. Eso, obviamente, porque no, eso es vendría siendo como una planta nueva. Muy bien. Tenemos acá un comentario que hace Rafael Dávila. La recuperación del sistema eléctrico Guri ha de ser una tarea muy importante a desarrollar para abaratar los costos a nivel de usuario final. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que era la segunda o tercera lámina que ponía realmente el desarrollo de Caroní completo. Es digamos, una bendición que tiene, de las tantas que tiene Venezuela, y definitivamente yo creo que tiene que rehabilitarse. Los costos de generación son bastante bajos y sobre todo que cada metro cúbico de agua que llega al embalse, pues se turbina varias veces. El costo de combustible, o sea, ojo, el costo de operación no es cero, pero el costo de combustible es cero, y eso hace un desplazamiento de potencial de producción de barriles de BTU, de tera BTU para el país, importante. Lo que sí es cierto también es que cuando uno ve todo el desarrollo de Caroní, el existente, sin hablar del otro proyecto que está aguas arriba, porque de nuevo el ingeniero Marín va a hablar bastante bien y con profundidad real del tema, no como la mía. Todo eso va a tener un horizonte limitado, porque si bien es cierto que el desarrollo de Caroní nosotros pensamos en los 80 que era infinito, pues no es infinito. Si el sistema en demanda y en potencia se duplica, se triplica el consumo, pues él va a estar limitado a lo que da. De nuevo, sintetizando tu pregunta, yo creo que definitivamente sí. Eh, mm, y entiendo que los costos de rehabilitación, entiendo no, los costos de rehabilitación necesariamente son más bajos que cualquier desarrollo nuevo hidroeléctrico de esa magnitud, de esa envergadura, que ya no se van a hacer. No hay forma que ahorita una represa como Buri pase un permiso ambiental en ninguna parte de la región. Entonces ya lo tenemos, ya se hizo, hay que optimizarlo. Sí. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más y ya con esto, no hay más preguntas en el chat. Daríamos por terminada esta charla para poder dar inicio a la siguiente. La siguiente pregunta es de Jessica Bermúdez. Dice, veo que la condición limitante de la planificación es la macroeconomía. ¿Cómo en un entorno como el nuestro puedo alimentar un modelo predictivo?
Después dice, me explico. Presupuesto asignado, pérdidas estimadas anuales en el sistema actual, sistema de compensación para balanceo. ¿Qué plataforma o paquete recomienda para una evaluación completa? ¿O cree prudente implementar una metodología específica? Aquí hay tres preguntas, se relacionan, pero hay tres preguntas. No sé si hace falta volverla a leer o usted la tiene clarita ya para... No, ojalá la tuviera clarita. Si la tuviera clarita no estuviera aquí. Sí, Jessica, a ver, como dice Wagner, son varias cosas. La primera de la parte macroeconómica. Si tú estás, no sé exactamente qué modelo estás corriendo, cómo lo estás haciendo, pero tú puedes hacer algunas asunciones. eh, mm, a ver, no sé si tú estás en la academia, estás en Corpoleco, estás en una consultora, pero tú puedes hacer algunas asunciones de escenario, alto, medio, bajo. Forma de calcularlo con índices macroeconómicos. Normalmente no lo, eso es un dato de input de la nación, del Ministerio de Economía o Finanzas, etcétera, no de Corpolec. Corpolec no puede saber cómo va a crecer, digamos, no sé, el sector vivienda como tal o cuáles son las expectativas de crecimiento del país en ese periodo de tiempo. Normalmente entonces se definen escenarios en conjunto con. Ahí en los tres ejemplos que les dejé, de Panamá, Guatemala y Colombia, creo que los tres tienen un capítulo, un enlace de cómo se definen los escenarios de corto, perdón, los escenarios de largo plazo, bien sea el alto, medio o bajo, e incluso estamos hablando de hasta 40 escenarios. Entonces, respondiendo a esa pregunta, eso no eh, es decir, si usted contrata una firma para correr los modelos, esa firma no le va a dar el dato de macroeconomía. ¿Por qué? Porque a lo mejor es internacional y ni siquiera conoce el país. Respecto a las corridas del software que se utiliza o los análisis, hay muchos que se utilizan en la región. em, y ya voy a ir sobre otros componentes que tienen. Por ejemplo, lo que son las proyecciones de hidrología normalmente se basan con históricos hacia atrás. Les comentaba que pueden tomar las series de Venezuela, que creo que tienen 50, 60, 70 años, y hacen la proyección, hacen el forecast de hidrología y con unos criterios de despacho de las plantas hidroeléctricas. Pero la, la, cuando tú estás corriendo un modelo de largo plazo, te- lo- tú defines el escenario de hidrología, también lo puedes tener lluvioso, medio, bajo, etcétera, para hacer el despacho de la otra fuente. ¿Qué más mete en el modelo? Plantas existentes, costos variables, lo que se llaman los fuel variable cost, los non-fuel variable cost, y una cantidad de datos por planta, por máquina. Luego, en temas tecnológicos, tú defines plantas generales y tamaños con costos de operación costos de CAPEX, operación y mantenimiento para ver cómo se comportan en el futuro. Cuál, em, y tú tienes que definir cómo quieres hacer el despacho de la planta, si es un mercado abierto. Em, por ejemplo, en el caso de Guatemala ahorita, ellos tienen su modelo y cuando van a las licitaciones, ellos corren un modelo que se llama subasta inversa, que son series de rondas sucesivas. Todos ofertan, se meten después en un salón todos los oferentes y en vivo van corriendo la licitación y es iterativo. Dan los resultados, hacen contraoferta y van asignando los bloques de generación en el proceso que tengan establecido. Pero lo que ellos llaman a ese bloque de licitación ya viene definido por un requerimiento de un estudio. Software, creo que era la otra pregunta que hacía, o paquetes. Eh, hay muchos que se utilizan por región. Si quieres, después te la dejo y te puedo comentar de algunos que se utilizan en estos mismos países, Colombia, Panamá, en Guatemala, por ejemplo, creo que tú ves un sistema como el de Costa Rica, donde el 90 y cacho, más arriba del 95% de la generación viene por fuentes renovables, hidro principalmente, o geotérmica.
los criterios de despacho y generación son donde la hidrología es la que comanda el sistema, no es el precio del combustible, por ejemplo. O si ves, por ejemplo, en las islas, en lo que se llaman Lesser Islands, las Antillas Menores, que son bastante limitadas de espacio, la capacidad de crecimiento de la demanda tienen otra característica. Ya tú puedes, por ejemplo, una isla que tiene 50 kilómetros de diámetro y tiene un sistema, a lo mejor el que comanda el sistema es una turbina o un motor. Entonces, ahí se hace el análisis de impacto de las renovables, la intermitencia de las renovables sobre la planta. Bueno, en resumidas cuentas, no hay un software directo que te pueda correr eso. Normalmente son procesos iterativos y en particular el de despacho o el de selección de tecnología, te lo puedo enviar luego en corto. Algunos ejemplos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora. Esta pregunta de precisamente el coordinador de este módulo 2, el académico Sergio Marín. Dice, ingeniero Venegas, ¿cómo ve la participación de la energía solar y eólica como fuente de energía firme en un país como Venezuela con grandes recursos hidro? A ver, sin hablar mucho de pasiones, la respuesta razonable que tengo que ver es que, bueno, en el sistema de menor a largo plazo, se coloquen las plantas las plantas de energía no renovables no convencionales que se pongan a despachar y a competir, pero en general todas ellas dos, a- si bien es cierto que tienen una gran ventaja o un gran aporte de la parte de energía, porque no usar combustible, genera unos retos de intermitencia eh, muy, muy grandes. Por ejemplo, si nosotros siempre se habla del parque solar, perdón, el parque eólico de La Guajira, un terminal de red, eh, el número que yo recuerdo que siempre comenta es de 10.000 megavatios en La Guajira en terminal de red. Bueno, estando allá, tiene que haber alguna forma de compensarlo con energía firme. No, el sistema de Venezuela, si ahorita estamos hablando que la demanda pico puede ser, ya no voy a decir el ingeniero Aguilar, pero si es 15, 18, pónganle el número 20, en 10 años que sea 30, a mí no me gustaría estar al lado del sistema eléctrico si fuera puro solar. Eso por un lado. Por el otro, en el caso de solar, sabemos, si usted instala un megavatio, ingeniero marino instala un megavatio solar, en el mejor de los casos puede producir eh, considerando un día, en vez de un megavatio solar instalado, en vez de producir 24 megavatios, si fuera firme, produce este, eh, la cuarta o la tercera parte de eso. Eso por un lado. Por el otro, ¿dónde se instala? Bueno, imagínense ustedes si estamos hablando de que 1.000, 2.000 megavatios solares, quizás, no hablando solo del sistema eléctrico, esa tierra, eso cantidad de hectáreas se pueden dar un mejor destino para agricultura, vivienda, desarrollo, otras cosas. Por ejemplo, en una isla de dimensión pequeña, si tienes 20 kilómetros de diámetro, pensar que se va a instalar la generación con solar sería casi que toda la generación solar, casi que un crimen por la afectación del suelo. Por ejemplo, es complementaria en otros sistemas. em, Hay ejemplos, podemos ver el caso Bonaire o el caso de Graciólica en las Azores, en Portugal, donde se combina solar, viento, generación con motores, batería y un despacho optimizado. Pero eso sí, si se apaga el viento, no hay sol, entra la capacidad firme. Es decir, solar o eólico standalone, solo ellos difícil, o por no decir improbable que se pueda hacer. Si usted ve lo último, en el caso de Colombia, cuando se hace una licitación de solar, ellos dicen, bueno, de los 100 megavatios que se instalen, un porcentaje, 8 o 5%, el número que sea, se considera como firme. Y si es eólico, será 30x%. Son porcentajes muy bajos lo que aportan en capacidad. Muchísimas gracias. Muy completo todo y exactamente en la hora precisa para dar inicio a nuestra siguiente conferencia.